Salmo 139, uno de los salmos conocidos y uno de mis salmos favoritos, el 139. Búsquelo ahí usted en su Biblia, si tiene su Biblia, si no ahí en su celular. Si lo tiene, me dice amén. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hasta ahí vamos a leer y de ahí vamos a desarrollar un poquito más. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, háblanos a todos en esta hora por medio de la verdad de tu palabra. Que ella sea para cada uno de nosotros que estamos acá alimento, comida, Señor, sustento para nuestra vida espiritual. Corrígenos y guíanos siempre por medio de la verdad de tu palabra. Derrama gracia y favor, Señor, sobre mi vida para hablar con autoridad, con denuedo, Señor, de tu verdad. Sea tu gracia sobre todos nosotros en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje Camino de Vida, y precisamente he estado pensando mucho en los salmos a raíz de lo que estamos viviendo como iglesia y de que hemos estado estudiando diferentes salmos para poder compartirlos a través del programa de radio. Y el compartir a través de la verdad de los salmos, uno va descubriendo que los salmos, la gran riqueza que tiene es que está reflejada todas las emociones que vivieron los hombres de Dios. Están ahí plasmadas, están escritas. La Biblia no las esconde, sino que permite que nosotros podamos leer esa verdad. Lo que sentía el rey David de pronto frente al desafío de una batalla, frente a la incertidumbre que generaba enfrentar a un ejército que venía a invadir o que tenían que salir a defender el reino. Nos permite ver, por ejemplo, el Salmo 23 a este joven pastor de ovejas. El Salmo 23 está inspirado en todas las vivencias de lo que es un pastor de oveja, labor que desarrolló David siendo muy joven, muy niño. Nos permite ver sus emociones y eso nos hace identificarnos con lo que estamos leyendo. Por eso los salmos hasta el día de hoy, para todos los que somos creyentes, son un manantial, son un refresco para el corazón, para el alma. Por eso también hay mucha gente que se convierte de pronto cuando lee algún salmo, sin que haya alguien necesariamente que le predique o que le exhorte la verdad del evangelio, sino que simplemente al leer los salmos se identifica con lo que está leyendo y entiende que Dios está hablando a su propia vida. Antiguamente muchos hoteles se dejaban ahí Nuevos Testamentos y contenían precisamente los salmos y los evangelios. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando estaba ahí en esos hoteles tenía pensamientos de pronto de muerte y abría el cajón y se encontraba con la escritura y comenzaba a leer los salmos y el Señor comenzaba a hablar a su vida, porque la palabra tiene poder. Y tiene poder sobre nuestras vidas. Y tiene ese poder que viene, nos habla, nos impacta y transforma nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Más cortante que toda espada, dice, penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne lo más íntimo de nuestros pensamientos. Ese es el poder que hasta el día de hoy tiene la palabra sobre nuestras vidas.
Naturalmente que para que esto sea una verdad, cada vez que leemos la palabra, y usted siempre me va a escuchar decirlo, debemos leerla, sí, como la verdad de Dios para nuestras vidas. Debemos leerla de un modo correcto, permitir que el Espíritu Santo nos ilumine la verdad que acá está escrita. ¿Para qué? Para que esto no sea solo información que nosotros podamos leer, sino que verdaderamente la palabra de Dios pueda impactar nuestro corazón. Cuando lo hacemos con fe, creyendo que el Señor nos habla por medio de la verdad de su palabra. Amén. Siempre añada fe a todo lo que hacemos para el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en todo esto yo me puse a pensar, ¿cómo sería si yo escribiera mi propio salmo? Sería muy disperso, lo primero que pensé. Pero lo cierto es que cuando uno lee los salmos, están ahí reflejadas las vivencias más profundas que tuvieron los hombres de Dios. Entonces yo me puse a pensar en mi propia historia. ¿Qué incluiría yo en un salmo si yo lo escribiera? Escribiría los hechos quizás más importantes para mí de mi vida espiritual. El momento de mi conversión, el momento de mi llamado, el momento cuando de pronto atravesé alguna crisis emocional o espiritual y vino una palabra del Señor y me levantó y me impulsó y me hizo seguir. Es importante, sí, recordar y no olvidar nunca lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. Nosotros tendemos a olvidarnos. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando están a punto de entrar a conquistar la tierra, usted lo puede leer en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, si es que no me equivoco, el Señor le dice al pueblo, ya están a punto de entrar a poseer la tierra que por años soñaron, y le dice, no se olviden de lo que yo hice por ustedes, de cómo los saqué de la esclavitud. Y el Señor empieza a enumerar al pueblo todo lo que Él había hecho a favor de sus vidas. Los saqué de la esclavitud, los hice transitar por el Mar Rojo, se abrió en dos, entraron a esta tierra, estuve con ustedes, les di provisión a través del maná. Estuve con ustedes en el desierto y les di agua de beber a través de la roca. Estuve con ustedes cuando conquistaron a los pueblos extranjeros. Todo este tiempo he estado con ustedes y los he acompañado hasta ahora que están a punto de poseer la tierra. No sea cosa, les dice el Señor, que cuando posean la tierra y se encuentren en expansión y en bendición, se olviden de mí. Entonces es importante recordar siempre, continuamente, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no olvidarnos de dónde nos tomó el Señor, cómo fue el día que el Señor salió a nuestro encuentro, cuándo fue el día que nos convertimos al Señor, cuándo fue el momento que entregué mi vida a Cristo, cómo fue el momento en que me bauticé, cómo fue el momento en que fui lleno del Espíritu Santo, en qué momento el Señor vino y restauró mi vida, en qué momento el Señor de pronto quizás restauró mi salud o restauró mi matrimonio, en qué momento Dios también se ha manifestado a favor de mi vida. No podemos jamás olvidarnos de dónde el Señor nos sacó y cuánto el Señor ha sido fiel y verdadero sobre nosotros. Siempre tiene que estar este ejercicio de fe continua. Por eso el Señor, si algo le decía al pueblo, es: no se olviden, recuerden y enséñenselo a la siguiente generación. Enséñenle a los que vienen detrás de ustedes lo que yo hice a favor de sus vidas. Y esto es algo que yo también he enseñado, he predicado, que debemos siempre de relatar y mostrar lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. Y no podemos callarnos lo que el Señor ha hecho a la generación que viene detrás nuestro. Porque siempre debemos de contar las maravillas del Señor. Y usted, si está hoy acá sentado, es un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho. Parece que yo solo lo creo. Usted es un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho.
Por eso yo me puse a pensar, ¿qué escribiría yo? ¿Qué verdad destacaría del Señor? Y usted puede hacer la misma reflexión. ¿Qué verdad destacaría yo del Señor sobre mi vida? Si yo tuviera que escribir una verdad, ¿qué relataría? ¿Qué verdad de Dios tomaría y destacaría y enseñaría a la siguiente generación? Para que no se olvide de que el Señor es fiel, verdadero y real sobre nuestras vidas. Y cuando yo leo el Salmo 139, no puedo desprender el Salmo de su autor. Su autor es David. Y cuando yo empiezo a leer el Salmo 139, lo primero que me llama profundamente la atención es que David dice que el Señor lo examinó y lo conoce. Y que conoce toda su vida, toda la historia de su vida. Conoce su andar, dice, conoce su reposo, conoce su levantar y su caminar. Todos tus caminos, en el fondo dice, son conocidos por el Señor. E inmediatamente mi mente lo lleva a una escena muy particular en la vida de David, cuando él fue ungido rey, cuando llega el profeta Samuel y llega a la casa el hombre de Dios del momento y toma a Isaí y le dice: llama a todos tus hijos, porque no nos sentaremos y a comer hasta que todos vengan, porque tengo algo que hacer. Y llama a Isaí a sus hijos, y entra el mayor de los hijos de Isaí, y al verlo Samuel piensa que él es el hombre al cual debe de ungir como rey sobre Israel, porque lo ve alto de porte, de parecer, tenía la estampa parecida a Saúl. Y en ese momento en que lo va a ungir, el Señor habla al corazón del profeta y lo corrige. Y le dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová, dice, mira el corazón. Y en el fondo le dice: no es este el varón a cual tú tienes que ungir como rey sobre Israel. Y ahí Samuel empieza a hacer este ejercicio y empiezan a pasar uno tras otro los hermanos de David, hasta que se acaban. Y Samuel le pregunta a Isaí: ¿no tienes acaso más hijos? Isaí dice: sí, hay uno, el menor, pero no está acá en casa, está cuidando las ovejas. Y lo mandan a buscar. Yo siempre me imagino esa escena de un muchacho cuidando ovejas y alguien corriendo que le viene a decir: está Samuel, el profeta de Dios, en la casa y te llama. No sé qué habrá pasado por la mente de David, pero al leer el Salmo 139 entiendo que el Señor lo conocía perfectamente. Dios nos conoce, esa es la primera verdad que nunca debemos de dejar de creer en nuestro corazón. El Señor nos conoce, Dios te conoce, conoce cada uno de tus caminos. El Señor sabe todo de ti. Nada le es oculto ni desconocido a Dios. Dios conoce lo más profundo de tu corazón y de tus pensamientos. Y si hay algo que me impacta de entender que Dios me conoce, es que Dios me conoce y aún así me ama. Porque conoce todo de mí, lo más íntimo, lo que nadie ve. Nada puede ocultar delante de la presencia del Señor. Y aún así Él me ama. Y aún así Él cree en mí. Y aún así Dios sueña conmigo. Y aún así Cristo dio su vida por mí. Eso a mí me quiebra. Siempre que lo pienso, me quiebra. Porque Él ve algo en mí que de pronto la gente no es capaz de ver. Porque la gente ve lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira más profundo. Mira el corazón. Mira nuestra disposición. Mira nuestra actitud, nuestra devoción a Él. El Señor te ve cuando tú estás ahí en tu hogar, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú vas caminando y de pronto comienzas a orar, a conversar con el Señor, cuando estás en una dificultad y comienzas a orar al Señor. Él te ve, Él te observa, Él no desconoce nada de lo que tú estás viviendo ni enfrentando. Todos tus caminos son conocidos por el Señor.
y Él nos ve completamente y aún así nos ama. Y eso, al menos a mí, me quebranta. Cuando David relata en el Salmo 139, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Me rodeaste completamente. El Señor rodea a quienes ama. Y nos rodea el Señor. A veces con cuerdas de amor y otras veces nos cerca con vallados de espino. Así lo dice el profeta Oseas. La acercaré, dice, hablando acerca de su pueblo, con vallados de espino, para que no se vaya detrás de otros dioses, sino que ese vallado de espino y ese dolor que produce de pronto la haga regresar a mí. La llevaré al desierto, dice el profeta Isaías, y ahí la pastorearé y le enseñaré que yo soy Jehová, su Dios. La gracia de Dios siempre nos rodea. Aún en la aflicción, aún en el dolor, podemos ver el amor, la bondad y la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. No diga usted, esto no tiene sentido, este no tiene propósito. En el Señor siempre hay un sentido, un propósito mayor. Quizás en el momento en que estamos enfrentando la prueba nos cuesta ver un poco más allá, pero siempre quienes confiamos en Él estamos rodeados por el amor de Dios. Y en su bendita gracia y en su bendito amor nos quiere llevar a caminos mejores, a un mejor lugar, a un mejor destino, porque el Señor siempre tiene planes de bien para nuestras vidas. Amén. ¿Está conmigo acá? Leemos el 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor está con nosotros en todo lugar, en todas partes. Aunque estemos en valle de sombra o de muerte, el Señor está sobre nuestras vidas. En todo lugar el Señor estará con nosotros. Lo mismo le es al Señor las tinieblas que la luz. El valle de vida o el valle de muerte, el Señor estará con nosotros siempre, en todo lugar. Su gracia nos acompañará y su favor estará sobre sus hijos. Eso evoca otra historia. David en la cueva de Adulán. Han pasado los años. Se corrió el rumor que ha sido ungido rey por Samuel. Tiene que huir del rey que está gobernando. Saúl lo quiere asesinar, lo quiere matar. Y se termina escondiendo en una cueva, la cueva de Adulán. Y en esa cueva llega el rumor de que David está ahí escondido. Y a esa cueva comienzan a llegar los enlutados, dice la Biblia, los endeudados, los quebrantados de corazón. Comienzan a llegar a esa cueva. Y comienza esa cueva así a tornarse un lugar de refugio para todos los que estaban en el fondo desesperados y desamparados. Y el que termina liderando a esos hombres es David. Pero esa cueva no quedó igual, porque ahí había un hombre que amaba profundamente a Dios. Esa cueva se volvió un lugar de transformación. Aunque estemos en el Seol, aunque estemos en la prueba, el Señor estará con nosotros. Y la prueba viene a transformar nuestra vida, a transformar nuestro carácter, a ejercitar en nosotros una mayor fe, una mayor paciencia. En esa cueva, dice, se juntaron todos estos hombres
e hicieron a David su rey. Casi 400 hombres, dice la Escritura. Y de esos hombres salió los primeros que siguieron a David como rey. Los primeros que fueron parte del ejército de David. De esa cueva salieron los valientes de David. Los hombres que hicieron hazañas cuando David llegó a reinar. Ahí en medio, Dios los transformó. La presencia del Señor sobre nuestras vidas viene a transformarlo todo. Yo diría un amén más fuerte a eso. Si el Señor llegó a mi casa, llegó a mi vida, las cosas van a cambiar. Las situaciones van a ser transformadas. Mi hogar va a ser transformado. Mis hijos van a conocer otra verdad a través de la gracia de Dios sobre mi vida. Cuando llega la gracia del Señor a un hogar, ese hogar comienza a ser transformado. Abra su corazón al Señor, abra su corazón. Ore al Señor en su hogar, haga de su hogar un lugar donde usted busca al Señor. Que sus hijos lo vean orar, lo vean buscar al Señor. Amén. Se me acabaron los amén. No, dígame amén. Que la vean ahí orar antes de acostarse. Vamos a orar. Ore con sus hijos. Cuando venga y le diga, mamá, estoy preocupado, preocupada porque tengo una prueba, vamos a orar al Señor, porque el Señor te va a ayudar. El Señor va a estar contigo, te va a dar gracia, sabiduría. Impregne su hogar de la verdad de Dios. Y nunca se van a olvidar de aquello. Un lugar que era para muerte se transformó en un lugar de vida y esperanza. Porque ahí había un hombre que creyó a la verdad de Dios para su vida. Y se corrió el rumor. Y todos estos llegaron a ser valientes. La iglesia es un lugar de transformación, porque ahí está la gracia de Dios. Esto es un templo, un edificio. Cuando estamos juntos y comenzamos a adorar, a buscar al Señor, ahí la gracia de Dios se mueve en medio nuestro. Así lo dice la Escritura, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando estamos juntos, cuando adoramos juntos, cuando buscamos al Señor, cuando se predica la verdad del Señor, ahí desciende la gracia de Dios. Y este lugar donde llega mucha gente endeudada, enlutada, quebrantada de corazón, sin esperanza, sin fe, se transforma en un lugar de transformación. Y la gente puede salir de este lugar llena de fe, llena de esperanza, llena de gozo. El luto queda atrás porque ha llegado Cristo a transformar y a cambiar su vida. Pero para que esto sea un lugar de transformación, todos nosotros, todos los que estamos acá, cuando usted venga al culto, venga a adorar al Señor, a rendir adoración a Dios. Venga a buscar al Señor, entre por esas puertas, como dice el salmista, con acción de gracias, con alabanzas a Dios. Para que su presencia esté siempre, su gracia manifestada en medio nuestro. Amén. Amén, me dijo un niñito ahí. Verso 13. Porque tú me formaste, dice David. Mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David vuelve muy atrás, al momento en que fue concebido.
Yo ahora estoy ahí con Gerald esperando un bebé. Le decimos el porotito. No sabemos si es porotito o porotita, pero yo me inclino por porotito. Y todas las semanas, cuando cumple semanas, todos los lunes cumple semana, vemos un video, semana 16, semana 17. Y vemos qué pasó en esa semana. Y el video es como español, así nos dice. En esta semana se ha formado y nos va instruyendo de lo que va sucediendo. Porque no podemos ver cómo se va creando la vida. Yo solo veo que su pancita va creciendo, pero no veo lo que sucede adentro. Pero el Señor sí lo ve. Y Él te vio antes que nacieras, te conoció. Antes que llegaras a este mundo, el Señor te vio, te conoció y dio su vida por ti. Y te amó antes que nacieras. Antes que te formaras completamente, el Señor te vio. Y eso dice David: mi embrión vieron tus ojos. Es bien que en lo oculto fui formado, entretejido. Algunos teólogos postulan que David no fue llamado cuando Samuel llegó a ungir, porque David era un hijo ilegítimo, fuera del matrimonio. Por eso no fue llamado por su padre Isaí y quedó excluido. Y como ya no quedaban más hijos, lo tuvo que mandar a buscar. ¿Qué dice David en este salmo? No nací producto de un accidente, de una casualidad, del pecado, no. Fui concebido porque Dios así lo quiso. Nunca te olvides, es Dios el que te dio vida. Es el Señor el que te hizo nacer. Y en el Señor, cuando entregamos nuestra vida a Él, Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. No es un accidente, no es una casualidad que estés aquí, que te encontrarás con Cristo. Naciste con un propósito. Has nacido para amar y servir al Señor. Y no hay mayor honor que servir a Cristo, que servir al Señor, que entregar nuestra vida por completo a Dios. Por eso no pienses y digas: mi vida no importa. No, Dios te dio vida, Dios te formó. No digas: ¿de qué sirve mi vida? No importa si estoy acá o no estoy. No, el Señor te pensó. ¿Está acá conmigo? Es Dios el que nos vio antes que naciéramos. Y escribió, dice, cada una de las cosas en su libro eterno. Cada una de nuestras historias. Y Él siempre tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Verso 23. Con esto cierra David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Si Dios nos creó, nos formó, si Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos más íntimos los conoce. Si el Señor está en todo lugar con nosotros, jamás nos deja porque somos sus hijos. Él es el que mejor puede guiar y dirigir nuestra vida y nuestros caminos. Pero para eso el salmista lo que dice es, después de enumerar toda la grandeza del Señor, toda su omnisciencia, toda su omnipotencia, toda su omnipresencia, todos los ovnis teológicos, lo que dice el salmista es: examíname, oh Dios, y ve mi corazón. Pruébame y ve mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad, camino de muerte. Porque si algo aprendió David en el caminar,
es que de pronto transitó por caminos que no eran de vida, sino que eran de muerte. Y a veces nosotros podemos estar haciendo algo y que creemos que es para bien de nuestras vidas. Pero si no rendimos al Señor nuestra vida, nuestros caminos, nuestros sueños, nuestros propósitos, podemos de pronto equivocarnos en las decisiones que estamos tomando. Por eso todo este salmo nos da toda esta previa. Nos muestra cuán grande y poderoso es el Señor, cuánto nos ama el Señor, que Él nos creó, que Él nos formó, que Él conoce todo, que Él piensa en nosotros, para decirnos finalmente: tienes que rendir toda tu vida al Señor y dejar que Él examine lo más profundo de tu corazón y de tus pensamientos, porque Él puede ver más profundo y guiarnos y decirnos: el camino en el que estás es un camino de vida o es un camino de muerte. Y yo quiero transitar siempre en un camino de vida, guiado por el Señor. Pero para eso el ejercicio es abrir completamente el corazón, no esconder nada delante del Señor. Iniciamos este salmo precisamente así, que el Señor nos conoce, que nada se puede ocultar. Pero de pronto en nuestra relación con el Señor hay cosas en las que no somos totalmente honestos, totalmente sinceros, y no dejamos que el Señor examine todo de nosotros, que su verdad nos escudriñe y nos vea completamente, para que Él nos diga: lo que estás pensando es correcto, lo que estás haciendo es favorable, o lo que estás decidiendo no está movido por las razones correctas. Por eso con esto concluye el salmista. Alaba a Dios, glorifica a Dios, pero finalmente dice: examina mi corazón. Toda esta semana hemos estado orando en esta dirección. Señor, que este año 2025, todos mis sueños, todos mis planes, todo lo que yo estoy proyectando, lo quiero rendir a ti. Y yo no se lo rindo a cualquier persona, se lo estoy dando a Dios. Se lo estoy dejando al Señor. ¿En qué mejores manos puedo estar sino en las manos de Dios? En las manos de aquel que me ama y me conoce profundamente. Él es el más indicado para guiar y gobernar mi vida. Yo no sé qué sueños tiene para este 2025, qué metas tiene y qué proyecto tiene. Pero lo que sea que quiera realizar, entrégueselo primero al Señor. Que pase por el sedazo de Dios para después caminar en esa verdad. Amén. Puede ponerse ahí de pie.